El maravilloso mundo de la música, Kurt Paulet. Capítulo 1. Una visita extraña y una promesa precipitada. Una grisácea tarde de otoño estaba yo sentada al piano y componía una nueva canción para mi coro de niños. En mi estudio había tirado por todas partes libros y cuadernos y muchos pliegos de papel pautado. Es decir, allí reinaba cierto desorden. Comenzaba a oscurecer y ya había encendido los gruesos leños de mi chimenea, de manera que el fuego extendía por la habitación una luz cambiante y misteriosa. Entonces, de repente se abrió suavemente la puerta, empujada por manos cuidadosas. Allí aparecieron las caras de dos niños que miraban el interior. Seguramente hallaron lo que esperaban encontrar, pues inclinaron un poco la cabeza afirmativamente y dieron algunos pasos adentro. Renzo, mi perro, que estaba cómodamente tendido sobre el banco de la chimenea, hubiera tenido la obligación de ladrar, pero se limitó a mover misteriosamente el rabo, como invitando a los niños a pasar. Estos se acercaron a mí un poco más. ¿Cómo habían venido a casa? Yo no había oído nada. Cerré y abrí los ojos para comprobar si estaba soñando. Mas no, allí estaban los niños justo en medio de la habitación. Un muchacho de unos 12 o 13 años, con una cara inteligente y despierta, y una chica más pequeña, que parecía un poco asustada. Les tendí la mano, pero antes de que pudiera preguntarles algo, el muchacho empezó a hablar. ¿Es usted el señor Paulet? Asentí la cabeza, un poco divertido y un tanto admirado. El chico añadió: ¿Usted ha escrito un libro de música? Quizás suspiré un poco. No solo uno. Quise objetar con modestia, pero me limité a volver a sentir como antes. Y en él, al principio hay dos bonitos cuadros con niños que tocan la flauta y cantan. Y el pie de esos cuadros puede leerse: disfrutar con la música es connatural a los niños. ¿Acaso no es así? Pero antes vi que a mis dos visitantes se les puso la cara muy seria, y 100 pensamientos me corrieron por la cabeza. Quizás había dicho yo en mi libro algo contra los niños, de manera imaginable. Ellos eran siempre y en todas partes mis mejores amigos. Entonces, ¿qué podría haber disgustado a estos dos niños tan geniales? Saltaba a la vista que lo eran o prevenirlos contra mí. Quisimos leer el libro. Dijo el muchacho casi con dureza. Pero no hemos entendido nada, Concluyó la muchacha. Casi nada. Corrigió él. Claro, dije en tono tranquilizador. Es que no está escrito para niños. Eso es. Exclamaron ambos al unisonido. Y como yo pusiera cara de perplejidad, la chiquilla volvió a preguntar tras breve silencio, aunque ahora mucho más amistosa y casi con cariño. ¿Por qué no escribe usted libro para los niños? ¿Para nosotros? Proferí algo confundido. ¿Un libro para los niños? Sí, y sobre la música, naturalmente. Concluyeron mis pequeños visitantes. ¿Qué debería haber en él?, pregunté. Todo. Fue la breve y clara respuesta. ¿Todo?, pregunté admirado. Nos interesa todo lo relativo a la música, aseveró el muchacho, y la chica lo reafirmó con un movimiento de su bonita cabeza. Todo repetí una vez más, completamente desconcertado. ¿Por qué no cuenta usted todo con sencillez en ese libro? Me preguntaron los dos tras otro corto silencio. Mi perplejidad iba en aumento, pero entonces mis visitantes se aprovecharon de esa circunstancia y me asatearon, quitándose el uno al otro la palabra cada vez con mayor vehemencia. ¿De dónde viene la música? ¿Cómo se forman las notas? ¿Quién hace esas melodías tan bonitas? ¿Y cómo se hacen? ¿De dónde viene la música? ¿Cómo se forman las notas?
¿Quién hace esas melodías tan bonitas? ¿Y cómo se hacen? Algo sobre los instrumentos y cómo se toca. ¿Cómo funciona una gran orquesta? ¿Cómo cantan los niños en otros países? ¿Y del teatro, dónde se cantan y se baila? ¿Cómo se hacen los discos? ¿De la radio? ¿Y de la televisión? Naturalmente. ¿De las películas con música? Algo sobre Mozart. Mozart, ¿sabéis ya algo sobre él? ¡Ay! Contestó el muchacho. Solo era ya un músico famoso cuando todavía era un niño, ya que tocaba varios instrumentos y hacía melodías. Bueno, que las componía, ¿se dice así? ¿No es verdad? ¿Y por eso os interesa a vosotros? También por eso, pero a nosotros nos interesa a todos los grandes músicos. Por favor, escriba algo todos ellos. ¿Cómo vivieron, si fueron niños como nosotros o si fueron más inteligentes? Dijo el muchacho mirando a la chiquilla de reojo. ¿O más diligentes? Replicó esta rápida como una centella. Pensativo, callé durante algunos instantes. El fuego ardía en la chimenea, crepitando suavemente. Entonces volvieron a premiar en mis oídos las voces de los niños. Por favor, ¿escribirá usted todo esto? Continué pensativo. Para nosotros. Añadió la pequeña y me miró con los ojos muy abiertos. Y de nuevo creí divisar tras ellos a una gran tropa de niños que querían saber algo sobre la música y me gritaban, para nosotros, pero niños. Atiné a decir finalmente, eso sería todo un libro bien grueso. ¿Por qué no? Respondió la muchacha y su voz tenía un alegre sonido, como si el asunto se hubiera decidido ya a su gusto. ¿Podemos volver mañana? ¿Mañana? ¿Para qué? Pregunté asombrado. Para recoger el libro. Entonces tuve que echarme a reír. El muchacho miró a la niña con superioridad y le dijo, ¿pero qué te figuras? Es posible que el libro esté acabado antes de la próxima semana. Estas palabras tampoco pudieron aminorar mi risa. Un libro completo sobre tantas cuestiones musicales en un día o en una semana. Entonces, ¿tendría yo que poder trabajar como Schubert o como Racine o como vuestro Mozart? Exclamé. ¿Cómo? Preguntaron los niños con cara de perplejidad. Verdaderamente, ellos podían componer y escribir grandes obras en horas, en días o en semanas. Mientras hablaba, me pasó por la cabeza un pensamiento salvador. Estos niños me habían dado una idea, me apremiaban a algo que yo había hecho gustoso hace tiempo. Nunca había sabido cómo hacerlo exactamente, y ahora lo sabía gracias a mis pequeños visitantes. Oídme, les dije a ambos, mañana debéis volver por él aquí. ¿Mañana? Gritaron admirados y alegres. Sí, mañana, y todos los días, pues precisamente ahora empiezan las vacaciones. Sus ojos se iluminaron llenos de expresión, y podéis traer a vuestros camaradas y amigos. Entonces hablaremos de todo lo que habéis citado y aún de muchas cosas más. Y después escribiremos todo lo que digamos, y así se irá formando por sí mismo el libro que queréis. En cierto modo, debéis escribirlo vosotros, de los niños para los niños. Ahora resplandecieron los rostros de mis pequeños visitantes. Entonces, torné a mostrarle pensativo y a los dos chiquillos me miraron algo sorprendidos. Oh no, les dije, no os preocupéis. La idea me ha gustado tanto que ya he empezado a trabajar en mi cabeza. Y seguramente dará vueltas y se transformará aún varias veces mientras lo realizamos. Esto es lo que ocurre con las ideas, por ejemplo. Pienso, ahora que la música no solo debe hablar, también hay que escucharla y hacerla una misma. Pues así oiremos juntos mucha música, y para ello no solo recurriremos a los discos y a los megáfonos. Oh no, les dije, no os preocupéis. La idea me ha gustado tanto que ya he empezado a trabajar en mi cabeza y seguramente dará vueltas y se transformará aún varias veces mientras lo realizamos. Esto es lo que ocurre con las ideas. Por ejemplo, pienso que ahora de la música no solo se debe hablar, también hay que escucharla y hacerla uno mismo.
Así pues, oiremos juntos mucha música, y para ello no solo recurriremos a los discos y a los magnetófonos, pues iremos allí donde se hace la música, a una sala de conciertos y a un teatro de ópera. Me interrumpió un auténtico clamor de alegría. Yo no sabía que los niños podían producir tal sonido con sus gargantas. Esta conversación tuvo lugar, creo conveniente aclarar, en Sudamérica, donde yo vivo, y aún creció cuando proseguí. Iremos a una emisora de radio y a un estudio de televisión, a una fábrica de discos grafonónicos, y veremos también cómo se hace una película sonora. También podemos ir a un museo con instrumentos antiguos y por último formaremos un coro y una orquesta infantil. ¿De acuerdo? Que si estaban de acuerdo, estaban entusiasmados, y yo no lo estaba menos. Mi espíritu esbozaba planes para mis pequeños amigos con la celeridad del rayo. Yo sabía que volverían, mañana, pasado, todos los días. Qué tiempos tan magníficos se presentaban ante nosotros. Y cuando mis visitantes se hubieron ido, aún estuve un largo rato de pie ante la chimenea, que se apagaba lentamente, y oía cómo venían de la puerta del jardín sus alegres exclamaciones. Y después escribiremos todo lo que digamos, y entonces ese será nuestro libro, el nuestro, el libro sobre la música para todos los niños. Capítulo 2. Tío Enrique tira piedras en mi estanque. Al siguiente mediodía estaba otra vez sentado en mi estudio. No podía dejar de pensar en la experiencia del día anterior, en aquellos guapos niños que entraron tan recelosos y luego se marcharon como buenos amigos míos. ¿Acaso no habría sido solo un sueño? Ese encuentro había sido lo suficientemente extraño para ser verdad. Pregunté a Renzo si se acordaba. Su vivo menear de rabo indudablemente significaba que sí recordaba. La víspera había continuado largo rato despierto y reflexionando sobre cómo podía cumplir aquella promesa tan precipitada. Entonces me vino a la cabeza un amigo que tendría que servirme de ayuda, un buen dibujante que además era, como yo, amigo de todos los niños. Si el libro para los niños debería llegar realmente a formar forma, entonces naturalmente tendría que ser previsto con muchas y muy bonitas ilustraciones. Así que inmediatamente descolgué el teléfono y marqué el número de mi amigo. ¿Diga? Oí su voz a través del aparato, pero apenas pude reconocerla, pues sonaba gruñona, soñolienta y enfadada. «¡Soy yo!», grité cada vez más animado ante la magnífica idea, y enseguida quise contarle todo lo que había pasado en mi casa pocas horas antes. Pero me interrumpió y me dijo una voz baja al tiempo que se notaba que bostezaba. Ay, mira el reloj, antes de sacar a tus amigos de lo mejor del sueño. Después ya solo fue perceptible el ruido débil y regular. No cabía la menor duda, mi amigo había vuelto a dormirse. Fue entonces cuando miré por fin el reloj. Eran casi las 2 de la madrugada, pero aún me resultó imposible dormir. ¿Qué haría cuando a la tarde siguiente regresen mis pequeños visitantes? ¿Por dónde empezar? Sí, por supuesto, tendría que empezar explicándoles qué es un sonido, una nota musical, un ruido, cómo nacen, cómo se expanden. Mientras reflexionaba de esta manera, por primera vez caí en cuenta de que la noche en modo alguno es completamente silenciosa. Quizás pudiera hacerlo en el campo, pero no, allí están siempre las animaciones de voces de la naturaleza, 1000 sonidos distintos, un arroyo, el viento de los árboles, los grillos, los pájaros, el trueno, la lluvia y muchos otros más que a menudo apenas podemos interpretar. Pero aquí, en la ciudad, no era posible. Después ya solo fue imprescindible un ruido débil y regular. No cabía menor duda, mi amigo había vuelto a dormirse. Fue entonces cuando miré el reloj. Eran casi las 2 de la madrugada, pero aún así me resultó imposible dormir. ¿Qué haría cuando a la tarde siguiente regresaran mis pequeños visitantes? ¿Por dónde empezar?
Sí, por supuesto. Tendré que empezar explicándoles qué es un sonido, una nota musical, un ruido, cómo nacen, cómo se expanden. Mientras reflexionaba de esta manera, por primera vez caí en la cuenta de que la noche en modo alguno es completamente silenciosa. Quizás pudiera hacerlo en el campo, pero no. Allí siempre está en animación las voces de la naturaleza. 1000 sonidos distintos, un arroyo, el viento en los árboles, los grillos, los pájaros, el trueno, la lluvia y muchos otros más que a menudo apenas podemos interpretar. Pero aquí, en la ciudad, no era posible advertir nada de una auténtica tranquilidad. Decidí hacer una prueba. Me tomaría 5 minutos para observar el silencio. Primero oí el pitido de una locomotora que corría por la noche lejos de mi casa. Después, la llamada de un ave nocturna en un árbol de mi jardín. Luego, la voz de un segundo pájaro que parecía contestar al primero desde alguna distancia. Más tarde se cerró de golpe una puerta y 2 personas hablaron mientras pasaban por delante de mi casa. Muy bien, ¿y tú qué te ocurrió? Igual muy bien. En alguna parte maulló un gato. De repente se produjo un estruendo de ladridos en varias sitios, casi al mismo tiempo. Cuando se redujo, algo crujió en el jardín. Quizás fuera un ratón. Entonces percibí el gotear del grifo de la cocina, pero me sentía demasiado perezoso para levantarme. Además, encontré que en ese gotear había algo de música, una melodía que parecía repetirse siempre con las mismas características. En algún lugar, la bocina de un auto, el trotar de un caballo, una ráfaga de viento, después la lluvia que comenzaba a caer suavemente. Tantos sonidos y cada uno distintos. ¿Cómo podría explicar a mis pequeños amigos la diversidad de tantos sonidos? Todos nacen de manera semejante, son llevados por el aire, suenan en nuestros oídos y son completamente distintos los unos a los otros. El uno, ruido, sonido, es decir, sonido musical. El otro, miré el reloj. Había transcurrido 4 minutos desde que empezaba mi experimento. En este instante comenzó a sonar el cercano reloj de la torre. Y el blando sonido de sus campanas, bien conocidas por mí desde hace tiempo, me trasladó dulcemente al sueño. Y ahora estaba sentado otra vez ante mi escritorio y aguardaba las cosas que allí debían suceder. Reconozco abiertamente que ya las tenía todas conmigo. Mi amigo el dibujante me consideró un chiflado cuando vino hoy temprano para ver lo que había pasado. Quería llamar al médico, pues cuando alguien telefonea a las 2 de la madrugada en lugar de dormir e inventa una historia tan increíble como esta, de la vista de 2 niños desconocidos que quieren tener un libro sobre música, entonces mi amigo de tener a tal hombre por enfermo o por no del todo normal. Preguntó a mi vieja ama de llaves, pero ella no había visto a los niños, y Renzo, que sí los había visto y saludó, pese a su extraordinaria inteligencia, no puede hablar, o al menos no con lenguaje humano. Volvió a abrirse la puerta aproximadamente a la misma hora de ayer. Mis 2 pequeños visitantes estaban ante mí, pero esta vez mucho más decididos. Me tendieron sus manos y el muchacho se presentó con una elegante inclinación. Me llamo Juan y mi hermana se llama Cristina. Lo saludé afectuoso, aunque un tanto tímido, pues no tenía la menor idea sobre cómo comenzar el trabajo del libro. Entonces Juan añadió: Mi hermana es todavía muy pequeña. Tendría usted que disculparla. Siempre tiene que cogerlo todo. Efectivamente, Cristina se había acercado a algunos instrumentos que estaban encima de mi mesa y sus dedos rozaban la piel del tambor y las cuerdas del violín. El tambor dejó oír un sordo zumbido, algo así como cuando gruñe un animal, pero el violín sonó claro y limpio. Cristina se alegró visiblemente con ese sonido. ¿De dónde viene el sonido?, le pregunté.
decidido a comenzar la enseñanza. Del cordón. De la cuerda. ¿Y cómo nace? Los niños reflexionaron. Ahora pellizqué yo mismo las cuerdas y los invité a una correcta observación. ¿Las cuerdas se mueven? Bien dicho, las cuerdas vibran. ¿Y qué sucede con el tambor? Pregunté y pasé los dedos sobre la tensa piel. ¿La piel también se mueve? Así es, cada sonido nace del movimiento, pero este momento no siempre es visible. Tomé una flauta, la llevé a los labios y soplé. Los niños me miraron interrogativamente. Todo cuerpo elástico vibra cuando es puesto en movimiento. Puede ser el aire, como ocurre con la flauta, o la piel de un tambor, la cuerda de un violín o de una guitarra, el metal de una campana o cualquier otra cosa. Me detuve en seco, después continué. Esas vibraciones son parecidas a las de un péndulo. Mirad ahí ese viejo reloj. Los niños siguieron con la vista la dirección que indicaba mi mano extendida y vieron el alto reloj que pendulaba, que parecía como si hubiera excavado de otra época. Y así era en verdad, pues lo había heredado de mis abuelos. Observaron el péndulo que se movía lentamente hacia aquí y hacia allá, pero se notaba que no se comprendía bien lo que yo decía. La física no ha sido nunca mi lado fuerte, les confieso. Creo que en ese momento mi rostro no parecía más inteligente que el de mis visitantes. Seguramente esta era la causa de la risa que de repente sonó desde allí, desde la puerta. Estaba, ¿quién sabe cuánto tiempo haría? Mi tío Enrique. Ello era embarazoso para mí, pues tío Enrique es ingeniero. Precisamente tenía que venir en ese instante. Venid, niños, fuera en el jardín hay un estanque, vamos a jugar un poco. Yo estaba atónico. Cuando por fin seguí a los tres lentamente al jardín, vi a mi tío tirar una piedra en el estanque como si fuera un chiquillo. Aquello era increíble. Qué bonitas son las ondas. Entonces, tío Enrique cogió una piedra mayor y también la tiró en medio del agua. Observad atentas las ondas. ¿Forman círculos? Y corren por todas partes. ¿Y de dónde salen? De allí, de donde cayó la piedra. Muy bien. ¿Y hasta dónde llegan las ondas? Las piedras pequeñas no llegaron muy lejos, pero las de la grande hasta la orilla, y se hacen más pequeñas y más débiles cuando más lejos llegan. Se ve que se cansan. Y todos reímos. Magnífico, niños. Ahí tenéis la explicación del sonido. La piedra que tiró al agua se corresponde con el golpe que doy a un cuerpo elástico. También nacen vibraciones en este, se comunican al aire circularmente. Así se producen las ondas sonoras que llegan a nuestro oído y nos proporcionan el sonido. Naturalmente son invisibles. Lástima, sería muy bonito si pudiera verse. Igual que las ondas en el agua. Entonces os sorprendería cuán lleno está siempre de ondas el aire, no solo de sonidos que llegan a nuestros oídos. Luego hay también otros. Pues claro, incluso hay muchos. Nuestros oídos oyen solo una parte de los sonidos que hay en el mundo. Las vibraciones tienen medida. Todo sonido posee su propio número de vibraciones, al igual que cada persona tiene sus propias huellas dactilares. Hay números de vibraciones muy bajos y muy altos que no percibe nuestro oído. Por decirlo así, pasan por delante. ¿Alguna vez habéis visto cómo se adiestra a un perro policía? No, su adiestrador, su profesor, sopla un pito que a nosotros nos parece mudo, pero no oímos que de él salgan notas, pero el perro oye su sonido a 200 o 300 metros de distancia y reacciona inmediatamente ante él. Así que oyen sonidos que el hombre no percibe. Sí, y seguramente nuestro universo está lleno de sonidos que el hombre aún no percibe nunca.
Entonces, ¿no se podría? Seguramente. Estamos en la época de los descubrimientos y hallazgos más atrevidos y como seguridad alguna vez llegará a hacerse audible lo que suena en el espacio. Pero volvamos ahora a los sonidos que podemos percibir con nuestro solo oído. Seguramente hablabais de música, según pienso, y en la música solo se utiliza estos. Para las ondas sonoras también sirve todo lo que habéis observado en las ondas del agua. Cuando es mayor la fuerza por la que se producen, entonces también es más fuerte el sonido y más penetrante. Tío Enrique sacó del bolsillo un pequeño despertador. Lo hizo sonar al tiempo que hacía que los niños se fueran alejando. Ahora suena mucho más débil, gritaron desde el centro del jardín, y antes de que llegaran a su extremo dejaron de percibir el sonido, aunque continuaban haciendo del reloj con la misma fuerza que al principio. Mientras los niños corrían de nuevo junto a nosotros, la campana de la iglesia hizo resonar su voz de bronce. El sonido se extiende por igual en todas direcciones, dijo el tío. Sí, en el colegio oímos por todas partes la campana del recreo. Sin duda, pero tenemos que añadir si no sopla viento. ¿Cómo? ¿Qué hace el viento? Oh, el viento representa un papel muy importante. Prende el sonido cuando sopla en dirección contraria y lo lleva con él cuando tiene la misma. Con viento norte oigo muy claro el tren, que pasa hacia el norte bastante lejos de aquí, añadí yo. Y no solo las pitadas, sino a veces incluso el traqueteo de los vagones. Por lo contrario, las campanas de la iglesia se oyen mucho más débiles, porque la iglesia nos queda al sur, y si el viento sopla del sur, entonces sucede al revés. Se perciben las campanas con mucha claridad, pero el tren apenas se le oye, o incluso nada en absoluto. Pero si el viento está en calma, Prosiguió el tío. entonces el sonido se expande en todas las direcciones con la misma fuerza, salvo en un caso. ¿En qué caso? Pues salvo que haya un obstáculo en su camino, por ejemplo, una montaña. ¿Qué ocurre entonces? Lo mismo que con una pelota que rebota en una pared. ¿No habéis escuchado alguna vez el eco? Es el sonido devuelto por un obstáculo. Cuando deseéis algo contra una pared rocosa, entonces vuestras voces vuelven como eco. ¿El eco nos dice solo el final de las frases? Oh, no, pero solo puedes escucharlo cuando tú mismo estás callando. ¿Te acuerdas aún de lo que papá gritaba siempre contra las peñas en la montaña? Sí, gritaba. ¿Quién es el alcalde de Wesley? Y el eco les contestaba. ¡Burro! Gritaron los niños al tiempo y reímos. ¿Cómo es que el eco viene después? Así ha de ser, muchacho. Debes de preguntar siempre si algo no lo ves del todo claro. Voy a demostrarles inmediatamente. Venid otra vez al estanque. Entonces volvió a tirar una piedra al estanque. Se formaron ondas saliendo del lugar donde se había hundido la piedra y corrieron hasta la orilla formando bonitos círculos regulares. ¿Alcanzan las ondas la orilla en el momento de su nacimiento? Por supuesto que no. Contestaron. ¿Tardan algún tiempo, un par de segundos? Muy bien, todo movimiento necesita tiempo. Todo, incluso el más rápido. Las ondas del agua emplean un par de segundos para extenderse. Lo mismo sucede con las ondas sonoras, aunque no son muchas más rápidas que las acuáticas. ¿Son tan rápidas como un auto? ¿O como un avión? Las ondas sonoras son más rápidas que un auto. Vamos a hacer unos cálculos. La velocidad de propagación del sonido se eleva aproximadamente a 330 metros. Oscila un poco según la temperatura y la presión atmosférica en el agua y en los cuerpos sólidos. También es de otra manera.
pero aceptemos que sean 330 metros por segundo. Entonces, ¿cuánto será por minuto? 300 multiplicado por 60, esta da 198 kilómetros. Digamos que el sonido recorre en una hora alrededor de 1.200 kilómetros. Vosotros sabéis que ya hay aviones más rápidos y que vuelven a más de 1.200 kilómetros por hora. Por lo demás, esta velocidad del sonido se llama unidad de propagación. Hay aviones que vuelan 1, 2 y también hasta 3 unidades, es decir, 1.200 kilómetros, 200.400, 300.600 kilómetros a la hora rompen la barrera de los sonidos, como se dicen, y efectivamente es como si hubiera en el aire un muro invisible en el instante que los aviones sobrepasan el sonido. Hay un estruendo como un trueno fuerte que se llama ruptura de la barrera del sonido. Pero dejemos las alturas de la técnica y volvamos a nuestras sencillas observaciones, que os aclararán las causas. Si disparo aquí un tiro a una distancia de 1.00 metros, la detonación se oye 3 segundos después, y 3 segundos son ya un tiempo bastante largo. Ajá, por eso llega el eco después. Exactamente, el sonido necesita tiempo para alcanzar el obstáculo, después vuelve a emplear más para volver hasta nosotros. Creo que ahora podremos observar cuánto tiempo necesita el sonido para recorrer distancias más largas. ¿Y eso? Preguntaron los niños y miraron la dirección que les indicaba la mano del tío Enrique. Allí, en el cielo de mediodía, había unos grandes y negros nubarrones. Apenas había comprendido ya lo que quería decir el tío Enrique, cuando un rayo cruzó el horizonte. ¡Atención! Y ya comenzó a contar en su reloj pulsera los segundos que pasaban. 1, 2, 3. Y cuando había llegado a contar 9, oíamos el lejano retumbar del trueno. El rayo y el trueno se originan en el mismo instante. Sabéis que es la compensación de tensión entre nubes con carga distinta o entre nubes y tierra. Pero el rayo es mucho más rápido que el trueno, incomparablemente más rápido. El rayo corre, como toda luz y como toda electricidad, a una velocidad fantástica, apenas imaginable para nosotros. Deja atrás 300.000 kilómetros en un único segundo. Es decir, recorre en un segundo una distancia 7 veces mayor que una vuelta al mundo. Por eso el trueno no puede venir con él, pues en el mismo tiempo se ha recorrido unos 330 metros. ¿Está lejos todavía la tormenta? Tú mismo puedes calcularlo ahora. Decimos que el sonido corre 300 metros por segundo y hemos contado 9. Un momento, y después calculo deprisa. 300 por 9 da 2.700 metros, algo menos de 3 kilómetros. A esa distancia de nosotros se encontraba el lugar. Entonces el muchacho planteó una pregunta muy inteligente. ¿Viene también el rayo hasta nosotros en forma de ondas? Así es, Juan. Como todo sonido, solo que la forma de estas ondas es un poco distinta de las que las ondas en el agua, es más el presionarse y el chocar recíprocos de partículas pequeñísimas, pero no solo el trueno, es decir, el sonido, también el rayo, la luz, vienen hasta nosotros en forma de ondas. ¿Tiene esto algo que ver con las ondas de la radio? Sin duda. Dije, un radioemisor radia ondas. Pues claro que no. Las ondas sonoras son invisibles. Así es, confirmó, y también las eléctricas, luego las ondas de radio también. Así. Lástima, la sonda en el agua
eran tan bonitas. ¡Alto! exclamó el tío. Ciertamente no es posible ver estas ondas, pero sí fotografiarlas. Naturalmente no con una cámara corriente, que solo fotografía lo que puede ver el ojo humano, pero se ha hallado un procedimiento bastante complicado con el que las ondas sonoras pueden llegar a hacerse visibles y ser registradas. Por ejemplo, se puede fotografiar el canto de un pájaro, el sonido de un violín, el repicar de las campanas, el canto y la voz del hombre. Este procedimiento fue el primer paso para algunas de nuestras diversiones favoritas para las películas sonoras y la televisión. En el celo de nuestra conversación no habíamos advertido que la tormenta se aproximaba deprisa. Mis pequeños amigos se despidieron a toda velocidad para llegar a su casa todavía secos, y también tuvo que irse tío Enrique. Y yo me senté ante el escritorio y mientras caían las primeras gruesas gotas, soplaba el viento alrededor de mi casa y cada vez se hacían más violentos los truenos. Transcribí todo lo que había sido tratado esa tarde. Era casi toda la acústica, la enseñanza del sonido. Cuán fácil había sido, gracias al tío Enrique, que me había parecido un crío impertinente cuando tiraba piedras en mi estanque, y ahora no tenía otra cosa que hacer, de alguna manera limitarse a transcribir. ¿Tendré siempre tanta suerte? Capítulo 3. Una especie de examen, en el que se pueden hacer trampas y otras cosas sobre la musicalidad y las propiedades de las notas. A la tarde siguiente estaba yo tocando el piano cuando entraron mis pequeños amigos. ¡Qué melodía tan bonita! Y cantó con voz clara lo que acababa de escuchar. ¡Qué buen oído tienes!, dije en tono elogioso. ¿Tiene buena memoria para todo? Tienes razón. Para retener melodías hay que poseer ambas cosas, oído y memoria. Afortunadamente todos los niños tienen, solo que, como las aptitudes innatas, han de ser ejercitadas para que así se fortalezcan. ¿De verdad tienen todos los niños oído musical? Naturalmente, afirmé. Todos los niños nacen con oído, es decir, con la actitud para captar los sonidos más diversos y poder diferenciarlos con voz. O sea, con las dos condiciones más importantes para la comprensión y el ejercicio de la música. Su voz y oído nacen con vosotros para ver el andar y el sentir. Se notaba que Cristina parecía no creerme del todo, entonces hicimos enseguida un pequeño ejercicio para convencerla. Pulsé el piano, una nota y la pequeña la repetí. Todo esto juega lógicamente un papel importante en el canto. ¿Y los niños qué voces tienen? Quiso saber Cristina. Pues voces infantiles, Contestó su hermano. Suenan de manera parecida a las femeninas, aclaré antes de que Cristina pudiera darle a su hermano un golpe, enfadada por su respuesta. Como podía advertirse, aquí estaba. Se mueven con la misma extensión, como se dice, solo cuando los niños llegan lentamente a ser adultos, entonces cambia la voz de los chicos. ¿Solo la de los chicos? Preguntó Cristina un poco decepcionada. Sí, se hace más baja, más masculina. Las chicas conservan su voz, aun cuando por supuesto su sonido también pierde el carácter infantil y llega a ser más adulto, más femenino, pero reunidas todas las voces humanas, las altas que llamamos agudas y las bajas que llamamos graves. Ninguna alcanza tan gran extensión como alguno de nuestros instrumentos, ante todo el piano y el acordeón. Ahora toqué toda la fila de teclas comenzando por el extremo izquierdo, donde sonaron muy graves, hasta el derecho, donde su sonido fue muy agudo y extraíble. Probablemente Cristina continuaba pensando en que las notas que había cantado también. Si es musical, ¿cuándo se puede cantar algo correctamente? Es una prueba de ello, pero tengo que volver a decirte que todos los niños pueden llegar a conseguirlo si practican lo suficiente. Esto es lo que llamamos el oído musical, porque estas sucesiones de notas, por muy sencillas que sean, representan pequeñas melodías. También hay otros aspectos del oído.
por ejemplo, el sentido del ritmo. Improvisé al piano una breve marcha. Juan y Cristina me acompañaron enseguida batiendo palmas. Cuando toqué más aprisa, entonces sus manos se movieron con mayor rapidez. Cuando al tocar más despacio, me siguieron de la misma manera con el nuevo tempo, que es como llamamos a una velocidad musical. Después les hice marcar el paso al compás de la música y tampoco les supuso ninguna dificultad. Tuve que prometerles que dentro de poco les pondrían tareas más difíciles. Durante el recorrido por la habitación, Cristina había terminado deteniéndose ante el piano y miraba su interior con ojos muy abiertos. Mi piano era uno de los que se llamaban de cola, y como la tapa estaba levantada, podía observarse bien el proceso de formación de sonido. Juan preguntó si mi piano de cola funcionaba como los pianos corrientes que él conocía. En el fondo las notas se producen de la misma manera, solo que el piano de cola suena más fuerte y pleno, y por eso es utilizado especialmente en espacios más grandes y en conciertos. El muchacho también quiso saber de dónde venía ese extraño nombre, pues que esta especie de pianos tiene un poco de aspecto de una gran ala de pájaro, ¿no es así? Antiguamente, además del pianos corrientes y el de cola, había una tercera forma llamado piano jirafa. Los niños rieron cuando les hablé de esto, pero enseguida pudieron representarse cuál había sido el aspecto de instrumentos. Con una caja alta, algo así como si el piano se hubiera extendido hacia lo alto del lugar de hacerlo horizontalmente. La forma de tocarlos es de todos ellos la misma. El pianista se sienta ante el teclado, que es como se denomina la fila de teclas blancas y negras, y toca en él. Y ahora, Cristina podía observar perfectamente cómo llega a producirse un sonido para la precisión de los dedos sobre el teclado, ya que estaba abierta la gran tapa de la caja de mi piano de cola. Vio que la tecla que yo apretaba ponía en movimiento un martillo en el interior del piano, y este martillo golpeaba en una cuerda, y la cuerda sonaba. Atentamente comprobó que había allí muchas cuerdas largas y cortas, gruesas y delgadas. ¿Ves?, les explicó con hinco su hermano, cómo golpean los martillos en las cuerdas. Pasa lo mismo que con las piedras en el estanque. La pequeña no entendía inmediatamente lo que Juan decía, pero yo reforcé sus inteligentes palabras. Exacto, el golpe del martillo en la cuerda se corresponde con el golpeador de la piedra de la superficie del agua. Y a causa de ambos se originan ondas en el agua y en el aire, precisamente como también os explicó ayer el tío Enrique. Cristina miraba admirada el piano en toda su extensión. ¿Por qué es tan largo su piano de cola? ¿Para qué tiene esa caja tan grande? ¿Y la tapa? Así no le entra el polvo. No solo para eso, sino la gran caja de sonido sería mucho más débil. La caja refuerza el sonido y hace que se escuche durante más tiempo. ¿Cómo? Preguntaron ambos muy admirados, y las vibraciones de las cuerdas cuando llegaron a ser golpeadas por los martillos se transmite a la caja. Así ocurre con todos los instrumentos. Necesitan un cuerpo de resonancia, precisamente una caja de resonancia, como las llamamos. La caja de resonancia vibra, pues las cuerdas refuerzan su sonido. Pensad que el violín o la guitarra, aparte de sus cuerdas, tienen un cuerpo, una caja, y sin él apenas podremos llegar a percibir su sonido. Cristina había descubierto otra novedad. Encima de un montón de papel pautado que estaba junto al piano, vio un tenedor de metal con dos grandes puntas. Este descubrimiento, aunque excitaba su curiosidad, me vino muy oportunamente. ¿Es esto también un instrumento de música?, preguntó. No exactamente, pero emplea para afinar correctamente todos los instrumentos, cuando se le pone en vibración, es decir, cuando se le golpea. Este tenedor es única nota,
y esta es la nota con la que se afinan los instrumentos. Es algo así como una medida. Así como todos los metros son iguales en todo el mundo, así se utilizan también en todas partes estas cosas, que suenan siempre igual y las llamamos diapasones. Cogí el diapasón y lo golpeé con cuidado contra el piso. Se percibió una nota suave, un zumbido. Los niños repitieron con sus voces. ¿Por qué suena tan débil este tenedor? Preguntó Chris. Ah, pero eso no se puede remediar, contesté. Y golpeó de nuevo el diapasón y lo puso encima de la tapa del piano. El sonido se reforzó inmediatamente y fue perceptible con claridad en toda la habitación. Los ojos de Cristina brillaban con un atento. ¿Viene esto de la resonancia que nos ha explicado usted antes? Preguntó su hermano. Así es, las vibraciones del diapasón no se transmiten ahora solo al aire, sino también a este piano más grande. Por eso el sonido llega a ser mucho más fuerte. ¿Suena también más tiempo? Eso no es fácil de contestar. Hay sonidos que nuestro oído no percibe, bien sea porque son demasiado altos, demasiado bajos o demasiado débiles. Sin la resonancia, el sonido del diapasón llegaría a ser pronto tan débil que nuestro oído ya no podría advertirlo. ¿Cómo es alto o bajo un sonido? Preguntó Cristina, que seguramente pensaba a las alturas de una montaña y en las profundidades del mar. Os los voy a explicar. Cada nota y cada sonido tiene 3 propiedades: la fuerza, la altura y el color. La de la fuerza es sencillo. El sonido puede ser más fuerte o más débil, ¿no es verdad? Exacto, afirmé. Eso está claro. Tampoco es difícil de entender la segunda propiedad. Escuchad una vez más con atención. Y volví a tocar la fila de teclas del piano desde la izquierda hasta la derecha. Las primeras notas que sonaron sordas, casi como zumbidos, eran notas graves, expliqué. A cada tecla que golpeaba, el sonido iba haciéndose más claro, más alto, como yo lo llamaba, hasta que al final del extremo derecho se hizo como el piar de un pajarillo, así de fino y agudo. ¿Puedes distinguir ahora las notas altas y bajas? Pregunté a Cristina. Intentémoslo otra vez. Ahora toqué una tras otra, siempre 2 notas, y los niños tenían que decirme cuál sonaba más alta, si la primera o la segunda. Ambos contestaron deprisa y con sorprendidez. Exactitud, así que yo estaba sumamente asombrado. ¿Habéis hecho ya alguna vez esto?, les pregunté admirados. Denegaron con la cabeza, pero me dejó perplejo la expresión tan pícara de sus caras. Y entonces advertí la pequeña trampa que empleaban. Miraban atentamente mis manos, y como ahora sabían muy bien a que la izquierda correspondía a notas graves y a la derecha agudas, naturalmente acertaba siempre. Se rieron mucho cuando descubrí su truco. Para demostrarme que realmente no lo necesitaba en absoluto, se dieron la vuelta y me rogaron que repitiera el examen. Y ahora se habían situado de tal manera a distinguir las notas graves y agudas, que su respuesta fue correcta sin acudir a la pequeña trampa. Ahora vamos con la tercera propiedad del sonido, el color o timbre. Continué la lección, que es más difícil de entender. Suponed que escucháis la voz de una persona sin verla, que está hablando. Si la conocéis, seguramente reconoceréis su voz, ¿no es verdad? Así pasa con el teléfono. Cuando os llama un amigo, ya sabéis quién es antes de que os diga su nombre, solo al oír su hola o su cómo va. Cuando escucháis la radio o un disco, una voz ya habéis oído antes, frecuentemente lo reconocéis de inmediato. Y eso es así porque cada voz posee su propio color sonoro, su propio timbre, al igual que la posee cada instrumento. Escuchad otra vez. Volví a golpear el diapasón. Toqué con el piano la misma nota y finalmente hice lo mismo con el violín. Indudablemente se trataba siempre de la misma nota, pero se distinguían con claridad sus 3 tipos de sonido.
Después canté la misma nota e hice que la cantara Juan y tras él Cristina. Ahora resultaba que la misma nota había sonado 6 veces, pero cada una de ellas de manera distinta. Obra del timbre. Cada instrumento tiene su propio timbre. La flauta suena de manera que el clarinete, la trompeta, el modo que el trombón. Justamente ahí reside la riqueza del juego. Conjunto de muchos instrumentos distintos, es decir, de una orquesta. Así expliqué a mis pequeños amigos todo lo que pude. Pero ¿de dónde vienen esos timbres? ¿Por qué cada instrumento suena de una manera? ¿Y por qué también cada voz? Me preguntó el agudo Juan. El caso es que no era fácil dar cumplida respuesta, pero había que intentarlo. El sonido es algo muy complicado. Se consistiera solo de una única nota, y entonces sería muy sencillo, pero en realidad no existe la nota pura, el sonido simple, o mejor dicho, no lo había antes de que pudiera producir música con ayuda de aparatos electrónicos. Todos los restantes sonidos son complejos, constan de una nota básica y de numerosas concomitantes. Es decir, que de alguna manera acompañan a la nota básica y representan ramificaciones suyas. Han sido descubiertas y calculadas relativamente entre los siglos XVI y XVII de nuestra era. Y aparte de estas notas o sonidos concomitantes, hay también las notas llamadas combinatorias, como algún día aprenderéis a estudiar física. En pocas palabras, lo que percibimos como sonido es una impresión compleja de ciertamente vuestro oído como unidad, pero en realidad consta de distintas notas que se mezclan. Esto recuerda un poco a los colores. Tampoco ellos son en ningún caso unitarios y uniformes, sino complejos, y se mezclan allí muchas impresiones para darnos una idea de un único color. Así ocurre con los sonidos. Cuando pulsa una tecla en el piano, vibra la cuerda que le pertenece, pero no solo en toda la longitud. También se producen vibraciones en cada una de sus partes y de todas ellas resulta cada nota. Y esas notas nos promocionan impresión del sonido que llega a nuestro oído y es comprendido en esta comunidad. Así pues, cada instrumento produce otras combinaciones de nota básica y tónicas, notas como concomitantes, y cada vez deja que oigamos más o menos de nuestras últimas, de manera que el sonido conjunto resulte siempre diferente. Pero vamos a profundizar demasiado en la física. Tendréis el tiempo para ello cuando seáis mayores. Ahora solo un par de indicaciones. El material que está hecho un instrumento y las dimensiones del espacio de resonancia juegan también su papel. Mas no quiero que nos compliquemos demasiado. La forma de la caja de resonancia es un violín o un piano, influyen en su sonido. Y así también sucede con la voz humana. Antes de que manera libre por la boca, nuestra voz suena a un montón de órganos, en la faringe, en la cavidad nasal, en los senos frontales. Y como estos órganos están hechos un poquito distintos en cada persona, entonces tenemos distintos timbres en la voz. Pero ya basta con todo esto y es verdaderamente interesante. Pero aún resulta un poco difícil para vosotros. Y además quisiera decirlo ante todo que estos conocimientos son realmente importantes para el músico. Pero no para el oyente, para el aficionado a la música. Esto es lo que vosotros debéis llegar a hacer como en primer lugar. Con estas palabras me volví de nuevo al piano y empecé a tocar diversas melodías apoyadas en el piano. Mis invitados escucharon con alegría reflejada en el rostro. Ay, ya no. ¿Os gusta oír música? Oh, sí, mucho. Estupendo. Debéis oír música siempre que encontréis tiempo para ello. Y si así lo queréis, podéis transcribir después vuestras impresiones o quizás dibujarlas en el caso de ciertas piezas.
Y no olvidéis que un día formaremos un coro y que os acompañaréis con instrumentos tocados por vosotros mismos. Es decir, formaremos una agrupación auténticamente musical. Juan y Cristina se alegraron mucho ante esta perspectiva. Inmediatamente hicieron la cuenta de sus amigos y deliberaron sobre a quienes preguntarían. ¿Podrían ser chicos o chicas? Naturalmente todos. ¿Pequeños o mayores? ¿Rubios o morenos? Se echa a reír. Pueden venir quien quisiera. Una de mis amigas quería venir, pero era terriblemente poco musical. Ya os he explicado que no hay tal cosa. Todos los niños vienen al mundo con oído y voz. Luego son musicales. Ambos continuaban mirándome con un poco de incredulidad. Seguramente en la escuela habían tenido otras experiencias. Pero hay niños que cantan bien y otros que no pueden. Explicaron. Hay niños que corren muy bien y otros que son menos rápidos. ¿No es verdad? ¿Y los niños que al hablar forman las palabras mejor que otros? ¿No es así? Pues naturalmente también hay diferencias al cantar. Pero todos los niños pueden andar y correr, ¿no es cierto? Y cuando un niño no puede cantar, la mayoría de las veces es porque nadie se ha tomado lo bastante molestia de enseñarle. Pensad en cuántas semanas y meses necesita un niño para aprender a andar y en cuánto tiempo pasa hasta que pueda hablar correctamente. Mas cuando el niño no canta bien enseguida, mucha gente lo tiene por negado, por la música. ¡Qué disparate! Hasta el niño más chico da muestra de alegrarse con la música. ¿Sí? Interrumpió Cristina. Nuestro hermano pequeño oye música muy a gusto. Y solo tiene 1 año. Cuando llora, mamá le canta algo y entonces se calma enseguida y parece escuchar con los ojos muy abiertos y llenos de densidad. Sí, es así. Muchos padres se han quejado de que su hijo es poco musical, pero no tienen la voz ni oído. Y después se han asombrado enormemente con su hijo. Pocas semanas después ha podido cantar en mi casa, en mi coro, perfectamente y con gran alegría. ¿Cómo lo hace usted? Un tanto anhelosa. Pues muy sencillo. Piensa, si debes enseñar a andar a tu hermanito, ¿cómo le haces? ¿Comienzas intentando que suba las escaleras o que salte? Claro que no. Entonces, ¿cómo le haces? Pues despacio, un pasito detrás del otro. Muy bien. Eso mismo ha de hacerse con la música. Comenzar una o pocas notas y después, como tú dices, despacio. Siempre un paso detrás del otro. 3 notas, después 4, luego 5. ¿Tal como lo hemos hecho hoy? Sí, de manera parecida, solo que mucho más despacio, especialmente cuando el niño es todavía pequeño. Así se puede desarrollar en todos los niños de la musical innata, incluso en los que solo tienen 2 o 3 años. Aprenden a retener sucesiones de notas y a entonarlas. Pueden cantar en coros y reciben una gran alegría con la música, que es lo principal. Naturalmente no todos lo alcanzan. ¿Cómo lo haría? Una musical superior, al igual que no todos los niños son capaces de llegar a ser maestros en carreras de velocidad, aunque pueden andar o grandes oradores, aun cuando haya aprendido a hablar perfectamente. ¿Qué es eso de musicalidad superior? Es la capacidad para avanzar lejos en el tocar un instrumento o en el cantar, o quizás en llegar a ser director de orquesta o incluso compositor. Pregunta muy difícil, mi querido Juan. Fíjate en las casas de nuestra ciudad. Para cada una, el constructor, un arquitecto, ha hecho unos planos tal como aprendió a hacer en la universidad. Pero si solo edifica como aprendió, entonces quizás resulte una casa buena y normal, pero no extraordinaria. Si tiene ideas propias, entonces resultará una casa especial, incluso quizás una muy bonita y hasta maravillosa. Así sucede también con la música. Se aprende a escribir melodías en grandes escuelas, llamadas academias y conservatorios. Hay mucha gente que puede escribir piezas musicales porque ha aprendido a hacerlo. Ciertamente,
son compositores, pues esta palabra procede del latín, donde no significa nada más que poner juntos, es decir, poner juntos notas, sonidos, pero yo las llamaría artistas, pues este nombre solo sirve para quien puede producir algo extraordinario según ideas propias. Luego también pueden ser artista un arquitecto. Por supuesto, y no solo el arquitecto y el músico, toda persona que pueda producir algo extraordinariamente bueno y bello tiene en sí algo de artista, pero en general esta palabra se utiliza solo allí donde se trata de arte o de artes en sentido propio, como por ejemplo la música, o como, vamos a ver, ¿qué pertenece también a las artes? La pintura, la poesía, la danza, la escultura. Muy bien, ya sabes una multitud de cosas, Juan. Por favor, dígame, ¿aún podía verse en su rostro una duda? Entonces, ¿fue Mozart ya de un niño artista? Mozart fue algo muy raro, fue un genio. Así se llaman a los hombres que producen las cosas más grandes de la humanidad, los que piensan los pensamientos más profundos. Pueden ser hombres de estado, inventores, pensadores, artistas. Voy a intentar hacer una comparación. En una mina hay muchísimas piedras, la mayoría son piedras corrientes, pero puede suceder que haya una serie de esas que contengan plata. Si se busca con mucha paciencia, a lo mejor hasta encontramos las que tienen vetas de oro. Y si tienen muchísima suerte, aún podemos tropezar con algo rarísimo, con una pequeña cantidad de platino, el más precioso de todos los metales. Bien, las piedras corrientes de la mina son las personas de la musicalidad corriente y normal. Las que tienen plata corresponden a los hombres con musicalidad superior. Las raras vetas de oro, esos son los artistas. Y el platino, esos son los genios. ¡Oh, qué lindo! Exclamó. ¿Escribirá usted todo esto para nuestro libro? Bueno, si os gusta a vosotros, quizás os guste también a otros niños. Cuando me dejaron mis pequeños amigos, ya estaban encendidas las luces de la calle. Juan se fue tarareando con claridad una de las melodías que ya había tocado el piano. El día siguiente fue un domingo muy hermoso. Durante el paseo por el parque con mi perro, oí las alegres voces de mis pequeños amigos, que me saludaban desde lejos. Con ellos venía una chiquilla, una amiga de Cristina, que se llamaba Elsa. ¿Me acompañáis un poco? Estuvieron de acuerdo. Hoy hemos escuchado en la iglesia música muy bonita y en la plaza tocó una banda. Hoy hay música por todas partes. Vi a unos niños que jugaban cantando. Sí, la música nos acompaña durante la vida, y así ocurre desde tiempos remotos, comencé a contar. ¿Ha habido siempre música? Seguramente. Yo creo que los primeros hombres sobre la tierra ya conocieron la música, pues ya tenían instrumentos de la voz, pero como haya podido sonar en aquel entonces la música, en eso no sabemos nada. En aquel tiempo los hombres tenían solo unas pocas palabras para el sol y la luna, para la montaña y el árbol, el río y el río, para el padre y la madre, para animales y plantas, para el fuego y el cielo. Y precisamente por esto necesitaban de la música, porque no podían expresar con palabras sus sentidos, y así sucede hoy todavía. De ninguna otra manera podemos expresar mejor los sentimientos sino con la música. Alegría y tristeza, amor y fe. Pero sabéis que estamos hablando sobre algo realmente difícil, sobre los orígenes de la música. Los tres niños me miraban expectantes, ni una sola vez. ¿Por qué o cómo? ¿Cómo solía hacer? Sí, la música viene de la alegría y de la tristeza, el amor y del trabajo, de la fe y de la danza. Estas son cosas bien distintas, ¿no es verdad? Pero es así. Como estamos alegres, entonces cantamos. Todas las fiestas alegres van acompañadas de música. Este era el caso ya en los primeros tiempos. Como la caza o la pesca eran abundantes. Cuando nacían niños en las aldeas, cuando una tribu conseguía una victoria sobre sus enemigos, cuando detrás del frío invierno venía la primavera. Enfoques la alegría reinante que se expresaba en el canto. Pero la tristeza también ha empujado a los hombres frecuentemente hacia la música. La nostalgia de la patria lejana, de la que hubo que partir, o la muerte de una persona querida. Y también he mencionado el amor. ¿No cantan vuestras mamás
a vuestros hermanitos mientras se duermen? Todas las madres en todo el mundo tienen tales canciones de cuna, cada una en su idioma, cada una con su melodía, pero todas llenas de amor. Y si ya en los tiempos antiguos el mozo cantaba a su novia una bella canción, quizás os haya parecido extraño que después se haya hablado del trabajo como fuente de la música. Bien, ya mucho tiempo los hombres descubrieron que la música podía aliviarse una tarea pesada. Con seguridad, vosotros mismos ya habréis advertido cuánto más fácil resulta marchar si se sigue una banda militar o se canta una canción de marcha. Antiguamente los herreros cantaban cuando golpeaban en el yunque. Los zapateros marcaban el compás con su martillo, y lo mismo hacían los campesinos. ¿Habéis oído hablar de los famosos remolcadores del Volga? Eran los hombres en el poderoso curso del Volga, en Rusia. Tiraban desde la orilla de los cables que hacían ir a las pesadas embarcaciones contra la corriente. Para ayudar, cantaron durante siglos una canción que tenía precisamente el lento y pesado ritmo de los pasos. La canción los distraía del esfuerzo físico y así se cansaban mucho menos que si no tuvieran ese canto. En consecuencia, el trabajo tiene también muchísimas relaciones con la música. Y después os he mencionado la fe, las creencias. Juan nos hablaba hace un momento de la música tan bonita que oyó en la iglesia. Todos los pueblos cantan canciones a su Dios, y así ha ocurrido siempre. Muchos pueblos antiguos consideran la música como un regalo de Dios a los hombres, y por ello se lo agradecían con canciones. Le imploraban con cantos, ensalzaban con música su poder y su gloria. Y finalmente la danza. Sin música apenas podemos representarnos la danza, ¿no es cierto? Tan grande y tan ancha es la tierra y sin embargo no hay un solo pueblo que no conozca el baile y la música de danza. Después continuamos paseando en silencio por el parque, bonito y soleado. Los niños tenían la cara seria y esto no me pareció lo más adecuado para pasar una mañana divertida. Seguramente yo había hablado demasiado y con excesiva gravedad, así que continué en otro tono. Sí, aunque cuando todos los pueblos conocen y aman la música, sus concepciones de ella son completamente distintas. Lo que le gusta a uno puede hallarlo odioso el otro. Hace algunos años, un príncipe de un lugar muy lejano vino a una ciudad europea y una orquesta dio en su honor un concierto. Después se le preguntó qué era lo que le había gustado más. Él contestó y se creyó que se refería a la primera pieza, pero entonces aclaró que lo que más le había gustado era lo que había sonado antes de la primera pieza. Antes de la primera pieza los músicos habían afinado sus instrumentos, como tienen que hacerlo siempre antes de un concierto. Cada uno de ellos toca un par de notas. El uno aprieta más una cuerda para que así suene más alta y el otro la afloja para que su sonido sea más grave. En resumen, al domino un baruto regular. Más justamente esto es lo que le había gustado al príncipe. ¿Para qué afinan los músicos sus instrumentos?, preguntó Cristina. Ja, 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 ja. Juan se echó a reír, pero yo no encontré su pregunta tonta en ningún caso. Sí, ¿para qué se afinan los instrumentos antes de utilizarlos? ¿O se afinan todos los instrumentos antes de tocarlo? Ahora Juan también cayó en la cuenta de que nunca se había hecho una pregunta. Naturalmente, no se afina un piano cada vez que se va a utilizar, pero antes de todo concierto importante es afinado incluso por un afinador de pianos, no por el pianista, como llamamos a quien lo toca. Un órgano tiene que ser afinado solo muy de vez en cuando, y esta tarea no es sencilla en modo alguno, solo puede realizarla un técnico. Pero volviendo a la pregunta de Cristina, se afina un instrumento para que suene correctamente. Si no suena correctamente, entonces está desafinado. Cristina volvió a reírse cuando dije esto. Su mamá decía a veces de su abuelo que estaba desafinado.
Todos reímos. Ja, 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 ja. Además, ¿quién sabe si la desafinación del abusivo no tendría algo que ver con la desafinación de que hablábamos? También había en él algo que no se afinaba como debería, y entonces se mostraba irritado, de mal humor, es decir, desafinado. Un instrumento está desafinado cuando sus notas no corresponden con toda pureza al sonido que se espera en ellas, y por esto antes de un concierto las orquestas tienen que afinarse largo rato, dije yo. Hasta que todo esté acorde. Interrumpió Juan. Eso es. Confirmé. Y entonces se me ocurrió que también eso es, significa un estar conforme. Así el sonido de todos los instrumentos es puesto en conformidad, en concordancia. Esto no es tan fácil como se cree, pero en todo caso es absolutamente necesario para que todo suene bien. Los niños asintieron con la cabeza, lo habían entendido perfectamente. ¿Ha viajado usted mucho? Interrumpió Juan. Efectivamente, viajo mucho, contesté, y en todas partes me he ocupado con la música de los distintos pueblos. Existen las cosas más raras. Vamos a ver, cuando estéis enfermos vuestros padres llaman al médico, ¿no es así? ¿Y qué hace él? Toma el pulso, mira la lengua, receta medicinas o inyecciones. Respondieron sorprendidos los niños. ¿Qué tenía que ver esto con la música? ¿Nunca se le ha ocurrido al médico tocar una flauta cuando estáis en la cama? Los niños rieron a carcajadas, pero yo permanecí serio y continué así. Os reís, pero esto lo he visto una vez con mis propios ojos. Sucedió en un lejano valle de Bolivia, donde solo vivían indios. El brujo de la tribu vino a visitar a una chica que yacía inconscientemente desde hace tiempo y parecía estar muy mal. Se acurrucó al lado de su pecho y durante horas tocó en su camarillo la misma sencilla, errabunda melodía. ¿Y la chica se puso buena? Preguntaron expectantes los niños. Sí, se curó. Después entonces he pensado mucho sobre ello. Nuestros médicos siempre procuran sanar nuestros cuerpos, pero a menudo olvidan que también pueden estar enfermos el alma o el espíritu y que nuestro cuerpo depende en gran medida del espíritu del alma. La música tiene una fuerte influencia sobre nuestra alma, sobre nuestro espíritu, y así dio a aquella niña enferma fuerza para luchar contra la enfermedad, lo que muchas veces es más importante que la medicación. Para estos hombres sencillos, la música significa mucho más que para nosotros, los hombres de la civilización moderna. En nuestras ciudades frecuentemente la consideramos un mero pasatiempo, en tanto que para esos hombres es más auténtica necesidad vital. Siempre pienso que los hombres serían más difíciles si cantaran más. ¿Y también estarían más sanos? Me interrumpió un señor que pareció haber seguido y escuchado durante cierto tiempo. Los niños nos miraron asombrados. ¿Quién era este señor y qué tenía que ver música con la salud? Entonces aquel señor se volvió hacia los niños y les preguntó: Habéis hablado de cosas muy interesantes, pero ¿sabéis lo que ocurre en vuestro cuerpo y vuestra garganta cuando cantáis? Quiero explicárselo a mis pequeños amigos uno de estos días, repliqué a nuestro interlocutor. Si quieres, tendré mucho gusto en ayudarte, dijo el médico. Tengo un par de estupendos aparatos donde puede observarse todo esto a las mil maravillas. Acepté esta invitación con sumo agrado. Mi amigo es un doctor muy conocido, un otorrinolaringólogo. Acepté esta invitación con sumo agrado. Mi amigo es un doctor muy conocido, un otorrinolaringólogo, es decir, un especialista de garganta, nariz y oído. Justamente esas partes del cuerpo que tan importantes son para la música. También recordé con qué precisión tío Enrique había explicado a los niños la acústica, de manera que después de las explicaciones no tuve más que hacer sino transcribirlas en secuencia
Prometimos al doctor que al día siguiente iríamos a su consulta. Después nos separamos a toda prisa, pues ya era la hora de comer. El lunes a primera hora de la tarde se presentaron en mi casa los 3 niños. Todavía era temprano y yo había acabado de comer hacía muy poco. A mi lado estaba sentado mi perro Renzo, que siempre me hace compañía. ¿Por qué los perros no pueden hablar si son tan inteligentes? Preguntó Elsa, sumiéndose en una gran confusión. Sí, ¿por qué no? Renzo era el perro más inteligente del mundo, y todos los propietarios de perros pensarían lógicamente lo mismo de lo suyo. Así que pues, ¿por qué no podía hablar Renzo? ¿Había oído la explicación de mis años escolares? Sí, era así. La había olvidado totalmente. Contesté, por tanto, con precaución. Esto nos lo aclarará mucho mejor mi amigo, el doctor. Me parece que ya nos estará esperando. Pongámonos en marcha. La casa del médico quedaba próxima. Nos recibió muy amistoso en su sala de consulta, donde había multitud de aparatos, a cual más raro. Es estupendo ir al médico cuando no se está enfermo, Comentó Juan. Y él se repitió enseguida su pregunta cargada de curiosidad. Ya hasta ahí se pasaron a los